Mide el voltaje. Normalmente eso es lo que tendemos a escuchar o aconsejar, medir el voltaje. Pero ¿qué onda con la corriente eléctrica? ¿Sabes cómo medir la corriente eléctrica en un circuito? Si no lo sabes y te interesa aprenderlo, quédate hasta el final del video porque vamos a explicarlo. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Si no sabes qué es la corriente eléctrica, por acá te voy a dejar un video para que puedas aprenderlo y así todo lo que vas a escuchar a partir de ahora tenga sentido para ti. Si ya lo conoces, si ya sabes lo que es la intensidad de la corriente eléctrica, pues continuemos. Acá lo que podemos observar es un circuito eléctrico donde tenemos una batería con una diferencia de potencial de 4 volts. Tenemos el switch en on, es decir, la corriente eléctrica puede fluir a través del circuito libremente. Tenemos la carga, que es ese elemento que va a consumir la corriente eléctrica, y tenemos nuestro multímetro. Esto es muy importante tomarlo en consideración. El multímetro está en serie dentro del circuito. Si recuerdas lo que es un circuito en serie, podrás saber que tenemos la fuente, a continuación de la fuente el cable, a continuación del cable el switch, a continuación del switch el otro cable, a continuación de ese otro cable la carga, a continuación de la carga la tierra, a continuación de la tierra tenemos la pinza positiva, la punta positiva del multímetro, a continuación de esa punta positiva tenemos el multímetro. Luego del multímetro seguidamente tenemos la punta negativa. Recuerda que las puntas no son otra cosa que cables hechos de material conductor. Y después, a continuación de esa punta negativa, tenemos la tierra y el circuito se cierra. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos el multímetro en serie. Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Para poder medir la intensidad de la corriente eléctrica, necesitas colocar el instrumento que vayas a utilizar para medir la intensidad de la corriente eléctrica en serie con el circuito. Hago esta aclaración porque si no se entiende que el multímetro o la herramienta que se vaya a utilizar para medir la intensidad de la corriente eléctrica no está en serie, entonces se puede generar muchas dudas. Repito, el multímetro es una herramienta para medir la intensidad de la corriente eléctrica, pero así como existe el multímetro, también existen ampérmetros, que son herramientas destinadas para medir exactamente y solamente la intensidad de la corriente eléctrica. También se podría medir la intensidad de la corriente eléctrica con otro tipo de herramienta, pero en este caso vamos a verlo con el multímetro. Así que nuestro multímetro debería estar en serie con el circuito. Y esto realmente es lo que lo hace complicado, porque para poder colocar el multímetro en serie tendría que abrir la línea, romperla y meter allí las dos puntas del multímetro. Eso es lo que hace que medir la intensidad de la corriente eléctrica no sea sencillo. Por eso normalmente no medimos la corriente eléctrica con nuestro multímetro en un circuito. Normalmente solo medimos la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces, vamos a ver cómo luciría esto en la práctica. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración es tener el multímetro y acá hay que ver dónde vamos a conectar las puntas. Como ya sabemos, la punta negra siempre va a ir conectado al COM. De hecho, aquí aparece el color negro. El común, la masa, la tierra. Y en este caso, para poder medir
la intensidad de la corriente eléctrica, deberíamos colocarlo acá, en estos bornes que hacen alusión a la intensidad de la corriente eléctrica. Acá podemos ver un borne que dice que soporta máximo hasta 10 amperes y acá otro borne que soporta máximo hasta 400 miliamperes. Entonces, dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica que vayas a medir, debes colocar la punta roja en cada uno de ellos. Ejemplo, si vas a medir más de 400 miliamperes, no lo coloques acá porque vas a quemar el fusible que lleva internamente. Si vas a medir más de 400 miliamperes, deberías colocarlo acá, donde el máximo soportado son 10 amperes. Entonces, esto ya sabes, va a depender de lo que vayas a medir, ¿ok? Y el negativo siempre acá en el común. Ahora, ¿dónde deberías posicionar la perilla? Bueno, dependiendo. Si vas a medir miliamperes, deberías colocarlo donde hace alusión a miliamperes. Y si vas a medir amperes, donde hace alusión a amperes. ¿Ok? Aquí se ve la A y aquí se ve la M minúscula y la A. Miliamperes, amperes. Y obviamente este multímetro, que es de autorrango, me da la opción de cambiar entre corriente directa DC o corriente alterna AC. Eso deberías saberlo a la hora de realizar la medición, si vas a medir AC o DC. Bien, entonces, ya sabiendo esto, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer una medición en un circuito para así entender cómo es que se mide la intensidad de la corriente eléctrica. Miren, aquí tenemos un circuito, como ya lo sabes. Tenemos la fuente, el cable positivo, el switch, el otro cable positivo, la carga que va a consumir la intensidad de la corriente eléctrica, la tierra. Entonces, lo que yo les estoy explicando es que para medir la intensidad de la corriente eléctrica que fluye a través de este circuito, yo necesariamente necesito colocar el multímetro en serie. Eso no es otra cosa como lo vemos acá en el dibujo, que dice que tendría que romper, en este caso la tierra, y meter la punta roja y la punta negra de mi multímetro configurado previamente, como te lo acabo de explicar, para que así los electrones puedan fluir por el circuito. Y lo que va a suceder es que esos electrones van a pasar a través del material conductor de la punta positiva, van a entrar a través de el multímetro va a sacar una cuenta matemática y va a decirte en pantalla cuántos miliamperes o cuántos amperes están circulando a través de ese circuito. Luego esos electrones van a seguir su camino a través del material conductor de la punta negativa y luego van a llegar a la Tierra y van a llegar a su destino final, que es lo que les interesa. Entonces, esto es tener el multímetro en serie. Pero, repito, tendríamos que romper este cable negativo. En la vida real, eso luciría algo así como si tengo mi cable negativo y tendría que quitarlo, abrir el circuito y entonces colocar mi punta negativa y mi punta positiva, y entonces la corriente eléctrica puede fluir a través del circuito, pero va a pasar por el multímetro y el multímetro me va a dar la cantidad exacta de amperes que están circulando en ese momento. Ahí me dice que hay 100 miliamperes, 106 miliamperes aproximadamente. Entonces, fíjate lo complicado que es tener que abrir la línea para poder meter las puntas del multímetro. Ojo, te estarás preguntando lo siguiente: Juan, ¿tengo que romper la línea negativa o también podría romper la línea positiva? Bueno,
en realidad también lo puedes hacer en la línea positiva, porque lo que importa es que el multímetro esté en serie en el circuito. Y recuerda que la intensidad de la corriente eléctrica va a circular por todo el circuito, así como por la tierra como por el lado de la línea positiva. De hecho, vamos a ver. Ok, entonces supongamos que quitamos esta línea positiva y justo allí nos vamos a posicionar. Y ahí vemos 104 miliamperes. ¿Eh? Perfecto. Entonces, si algo tienes que grabarte en este instante, es que para poder medir la intensidad de la corriente eléctrica necesitas colocar el multímetro en serie con el circuito, cosa que no se hace habitualmente. Normalmente cuando reparamos un celular no medimos la corriente eléctrica precisamente por este motivo. Pero hay una manera de medir la corriente eléctrica, no en cada línea, sino en todo el circuito entero. Ver cuánto es el consumo de corriente eléctrica que existe en toda la placa. Y eso se hace con la fuente de poder. Cuando utilizamos nuestra fuente de poder, podemos ver un consumo general de toda la placa. Es decir, todos los circuitos que están dentro del celular van a consumir una cierta cantidad de corriente eléctrica y al final toda esa corriente eléctrica se suma y la fuente de poder te muestra a través de un gráfico o a través de dígitos numéricos cuánto está consumiendo. Vamos a ver. Bueno, acá tengo un celular que acabo de desconectar la batería y el flex de carga para conectarlo a la fuente de poder. Entonces, vamos a conectarlo. Y lo que quiero que observes es lo siguiente. Acá la fuente de poder en este momento está apagada, es como si no tuviese la batería conectada. Fíjate que los dígitos amarillos, donde está la B pequeña de volt, está prácticamente en cero. Ahora, si yo le doy al botón, ahí vemos como aumenta rápidamente a 4 volts. Es como que ahora sí está conectada la batería. Entonces, la línea principal, la línea de la batería, está siendo alimentada con esos 4 volts. Pero fíjate que en los dígitos azules, donde está la A de amperes, no hay ningún movimiento, no hay consumo de corriente eléctrica. Es decir, la fuente de poder no está captando cuánta corriente está consumiendo. ¿Por qué? Porque no se ha dado la orden de encendido. Si yo le doy al botón de power, en ese preciso instante vemos que empieza a haber un consumo de corriente eléctrica y obviamente el equipo empieza a encender. Vemos ese consumo que se está moviendo allí. También podríamos verlo a través de una gráfica. Podríamos verlo de la siguiente manera. Aquí está el consumo en azul y aquí el voltaje en amarillo, 4 volts acá, y en azul el consumo de la corriente eléctrica. Esto es a nivel gráfico para que sea un poco más entendible, ya que los números tienden a cambiar muy rápido y no podemos memorizarlos todos, ¿no? Entonces aquí a nivel gráfico tenemos esta forma de onda que nos indica que el equipo está encendiendo con total normalidad. Pero quiero que recuerdes que esto que estamos observando prácticamente es la corriente eléctrica de todo el teléfono celular. No estamos midiendo la corriente eléctrica de una línea, porque para poder hacer eso tendríamos que abrir la línea. Entonces acá lo que estamos haciendo es midiendo la corriente eléctrica que está circulando a través de toda la placa, viendo la placa como un circuito. Fíjate que aquí ya empezó a disminuir la cantidad de corriente porque el equipo empieza a entrar en ahorro de energía. La pantalla se apaga y
el equipo empieza a entrar en ahorro de energía y eso significa menos consumo de corriente eléctrica. Acá podemos ver en la gráfica cómo va cayendo y obviamente va a llegar un momento en que el consumo disminuya a tal punto que perdón, prácticamente es como que no hubiese consumo de corriente. Vamos a verlo ahí un ratito y vamos a ver cómo se comporta. Normalmente, para que un dispositivo entre en ahorro de energía al 100%, pasa entre 2 minutos, 3 minutos aproximadamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos que normalmente no medimos la corriente eléctrica de una línea de manera directa, porque tendríamos que romper la línea y colocar las puntas del multímetro en serie. Entonces la manera que utilizamos es una manera indirecta, utilizando la fuente de poder para ver el consumo total de la corriente eléctrica que está circulando a través de toda la placa. Espero que esto te haya ayudado y si es así, házmelo saber, déjamelo aquí en un comentario si esto tiene sentido para ti o si tienes alguna duda, me gustaría ayudarte. Y bueno, como sé que estás aprendiendo y esto te está gustando, acá te voy a dejar un video relacionado con el tema para que puedas ir a verlo y así seguir aprendiendo. Espero que lo disfrutes.